Desde tiempos inmemoriales, las leyendas hablan de un elegido destinado a cambiar el rumbo de la historia. Todos confiaban en su poder y sabiduría, hasta que llegó el día de la revelación. En un giro inesperado, su verdadera identidad salió a la luz y aquellos que juraron creer en él quedaron descolocados y humillados ante la prueba irrefutable. ¿Cómo reaccionó la multitud? ¿Qué consecuencias tuvo este descubrimiento en su entorno más cercano? En este relato desgranaremos cada detalle de ese instante decisivo, cuando el velo de lo misterioso se rasgó para exponer la realidad. Hablemos en los comentarios. ¿Cuál crees que fue la señal definitiva que reveló al elegido? ¿Te imaginas estar en el lugar de los incrédulos que quedaron expuestos? ¿Cómo habrías reaccionado? ¿Piensas que alguien puede elegir libremente creer en un líder, o siempre existe un trasfondo oculto? ¿Conoces otras historias de elegidos que hayan pasado por una revelación similar? Comparte tus ejemplos. Tu opinión importa. Este tipo de revelaciones fortalece o debilita la fe del público en sus líderes. Rigen del elegido. Antecedentes y profecías, ¿quién lo proclamó? Desde tiempos antiguos, en distintas tradiciones espirituales y culturas del mundo, se ha hablado del surgimiento de un elegido, una figura especial que aparece en momentos cruciales para guiar a la humanidad hacia un nuevo despertar, una restauración o un cumplimiento profético. Pero, ¿quién proclamó realmente al elegido? ¿Cuál es su verdadero origen? Y más aún, ¿cómo saber si ese elegido ya está entre nosotros? El eco de las antiguas profecías. Las profecías que hablan del elegido no pertenecen a una sola cultura. En la tradición hebrea se menciona al Mesías, ungido por Dios para traer paz y justicia. En la tradición cristiana, se espera el regreso de Cristo glorificado, quien restaurará la creación. El budismo habla del Maitreya, el Buda futuro que traerá sabiduría en tiempos de ignorancia. En las profecías andinas, se menciona el retorno del Inca solar, un ser iluminado que guiará a los pueblos originarios hacia una nueva era de armonía con la Pachamama. En las culturas indígenas norteamericanas, como los Hopi, se profetiza la venida del Gran Hermano Mayor, que regresará desde el este cuando el mundo esté en desequilibrio. Lo asombroso es que, a pesar de la diversidad cultural, todas estas narrativas convergen en un mismo núcleo: la promesa de que en tiempos de oscuridad, un ser excepcional surgiría no por poder, riqueza o fama, sino por una conexión profunda con lo divino y una misión marcada desde antes de su nacimiento. Los signos antes del nacimiento. Muchas de estas tradiciones hablan de señales previas al nacimiento del elegido. Estrellas brillando en lugares inesperados, animales que guardan silencio reverencial, sueños vívidos de los padres con seres de luz, y eventos que parecen romper las leyes naturales. La llegada del elegido es anunciada no solo por fenómenos visibles, sino también por sensaciones internas en quienes lo rodean. En la Biblia, por ejemplo, los magos del Oriente siguieron una estrella especial hasta Belén. En el Popol Vuh maya, se narra cómo los dioses del cielo preparan el regreso del niño del Jade, símbolo de renacimiento y pureza. En otras culturas, chamanes o ancianos reciben visiones que indican la llegada de un ser con luz propia. Estos antecedentes no buscan convencer a la mente racional, sino activar el recuerdo espiritual en quienes ya están despiertos o listos para despertar. No se trata de pruebas tangibles, sino de vibraciones que el alma reconoce. ¿Quién lo proclamó? Aquí está uno de los mayores misterios. ¿Quién tiene la autoridad para proclamar al elegido? ¿Fue un profeta, un sabio, una voz interior, o quizás el mismo universo manifestándose a través de señales sincrónicas? En muchas tradiciones, el elegido no es proclamado por reyes ni autoridades terrenales, sino por seres que habitan planos superiores, ángeles, ancianos estelares, o energías que solo los más sensibles pueden percibir. Algunas historias cuentan que fue la tierra misma quien lo reconoció, con temblores suaves o una calma inusual en su nacimiento. Otras narran que su llegada fue intuida por animales, árboles y aguas que susurraron su presencia. También existe una forma silenciosa de proclamación, aquella que ocurre cuando una comunidad despierta lo reconoce, no por milagros o discursos, sino por la pureza de su mirada, la paz que irradia o la verdad que vibra en sus palabras. No siempre es coronado. Muchas veces es reconocido en el alma por aquellos que tienen ojos para ver. Y en ciertos relatos más místicos, el elegido se proclama a sí mismo, no desde el ego, sino desde la certeza absoluta de su misión divina, desde la conciencia de que su alma ha regresado con un propósito ineludible. Linaje del alma. El origen del elegido no siempre está relacionado con un linaje físico, aunque a veces hay rastros ocultos en árboles genealógicos, nombres ancestrales o señales heredadas. Lo que sí se repite es que proviene de un linaje espiritual antiguo, un alma vieja, que ha reencarnado múltiples veces para prepararse para esta misión. Algunas leyendas hablan de escuelas secretas donde estas almas son entrenadas entre vidas,
o de pactos hechos con seres de luz antes de nacer. Se dice que el elegido ya ha caminado por Egipto, la India, las montañas de los Andes o los desiertos sagrados del Medio Oriente. Que su sabiduría no viene de esta vida, sino de muchas anteriores. En textos gnósticos se dice: cuando el elegido despierte, recordará quién ha sido en muchas vidas, y por qué ha venido. ¿Y si tú también eres parte de eso? Una de las verdades más poderosas, y menos exploradas, es que el surgimiento del elegido podría no ser un evento único, sino colectivo. Un despertar simultáneo de muchas almas que han encarnado en distintos puntos del planeta con la misma vibración. ¿Y si hay muchos elegidos, despertando al mismo tiempo? ¿Y si tú, que estás leyendo esto ahora, has sentido ese llamado desde siempre? No un deseo de ser especial, sino un anhelo silencioso, profundo, de cumplir una misión espiritual en la Tierra. Tal vez has tenido sueños repetidos con luz, con símbolos, con guías que te hablan. Tal vez sentiste desde niño que no encajabas del todo, como si tu alma recordara algo que no podías explicar. Tal vez has sentido una conexión fuerte con las estrellas, con los árboles, con personas que te dijeron: tú no eres como los demás. Este llamado no siempre viene con respuestas claras. A veces se manifiesta como una inquietud inexplicable, una búsqueda constante de sentido, una certeza de que algo más grande te espera. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas tú sobre el origen del elegido? ¿Crees que ya ha sido proclamado? ¿Piensas que el elegido es una persona única, o somos muchos despertando juntos? ¿Has vivido señales, sincronicidades o sueños que te hagan sospechar que tienes una misión especial? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Este canal es un espacio sagrado donde todas las voces despiertas son bienvenidas. A veces, basta con expresar lo que llevamos dentro para activar la memoria dormida de otro. Tal vez, al compartir tu historia, estés ayudando a otro elegido a despertar. Señales y pruebas de su identidad. ¿Eres uno de los elegidos? ¿Alguna vez has sentido que no encajas en este mundo? ¿Que hay algo dentro de ti que no puedes explicar con palabras, pero sabes que es real? Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Tal vez tú seas uno de los elegidos. En el camino espiritual, hay almas que han sido marcadas desde el nacimiento. Estas almas llevan una misión profunda, muchas veces silenciosa, pero poderosamente luminosa. Su presencia transforma, su palabra alivia, y su energía despierta. Pero no siempre lo saben. Muchos pasan años, incluso décadas, sintiéndose perdidos, diferentes, buscando algo que no pueden nombrar. Hasta que encuentran las señales. Señales comunes entre los elegidos. Sensibilidad extrema al dolor ajeno. Puedes sentir el sufrimiento de los demás como si fuera tuyo. A veces, incluso antes de que la persona lo diga. Tus emociones se intensifican en lugares con mucha gente, como hospitales, funerales o incluso transportes públicos. Te afectan los conflictos, incluso los que no son tuyos, como si el dolor colectivo pasara por ti. Rechazo al sistema y sus reglas injustas. Desde pequeño, sientes que las normas impuestas no tienen sentido. No soportas la mentira, la manipulación o la injusticia. Te cuestan los entornos rígidos, las jerarquías sin sentido, la autoridad sin compasión. Sientes un fuerte llamado a transformar el mundo. Sueños vívidos y visiones. Has tenido sueños con símbolos antiguos, mensajes cifrados, o incluso seres de luz que te hablan directamente. Algunos de estos sueños se repiten o contienen detalles imposibles de inventar. A veces, sientes que soñaste con otro tiempo o dimensión, o que tu alma viaja mientras duermes. Atracción por lo sagrado. Sin explicación lógica, te sientes llamado por textos antiguos, profecías, ángeles, meditación o la energía de ciertos lugares. Las iglesias vacías, los templos ancestrales, la naturaleza pura, algo dentro de ti despierta y vibra al estar cerca de lo divino. Soledad espiritual. Aunque estés rodeado de gente, muchas veces te sientes solo, incomprendido, como si vivieras en una frecuencia diferente. No por arrogancia, sino porque tu conciencia ha despertado antes que la de muchos. Pero esa soledad es también preparación, espacio para recordar quién eres. Presencia de señales numéricas. Ver con frecuencia números como 11 y 11, 333, 777. Es una de las formas en que el universo confirma tu camino. También pueden aparecer sincronicidades que desafían la lógica, palabras escuchadas al azar, canciones que te responden, encuentros inesperados que te marcan. Gestos o poderes excepcionales. Los elegidos no siempre tienen poderes visibles, como en las películas.
pero sí poseen habilidades extraordinarias que muchas veces pasan desapercibidas. Algunos de estos dones emergen en momentos de crisis, otros se desarrollan con la práctica espiritual. Sanación energética. Puedes aliviar dolores físicos o emocionales con solo hablar, abrazar o poner la mano sobre alguien. A veces, la simple intención amorosa que emites basta para comenzar un proceso de sanación en los demás. Intuición aguda. Sabes cosas que no deberías saber. Presientes eventos antes de que ocurran. Tus presentimientos rara vez se equivocan. Puedes leer entre líneas, captar verdades ocultas y reconocer la energía de las personas al instante. Transmutación emocional. Absorbes energías negativas y las transformas en comprensión, paz y compasión. No te quedas con lo malo, sino que lo transformas. Eres alquimista emocional. A veces eso te agota, por eso es vital que aprendas a protegerte energéticamente. Conexión con seres de otros planos. Has sentido presencias, recibido mensajes en meditación o visto más allá del velo. Puedes haber tenido encuentros con seres de luz, con tus guías espirituales, o incluso con almas que ya no están en este plano. Testimonios de testigos. En muchas culturas antiguas, los elegidos eran reconocidos por los ancianos, los chamanes o los sabios de su comunidad. Hoy, muchas veces, es la gente común quien nota algo diferente en ti. Y esas percepciones son importantes. ¿Alguien ya te ha dicho que tu mirada transmite paz? ¿Que se siente bien estar a tu lado, aunque no hables? ¿Te han llamado ángel, raro o vieja alma? ¿Has vivido experiencias que no tienen explicación científica? Los animales o los niños pequeños te miran con atención o te siguen sin razón aparente. Estos testimonios no deben ser descartados. Muchas veces, los demás perciben tu luz antes que tú mismo. Señales físicas y cambios energéticos. A medida que despiertas espiritualmente, tu cuerpo también cambia. Puedes experimentar cambios en tus patrones de sueño, despertar a las 3-4 am sin razón. Mayor sensibilidad a ciertos alimentos o sustancias. Sensaciones de calor en las manos, la frente o el pecho. Mareos o zumbidos en los oídos durante meditaciones o momentos de inspiración. Deseo repentino de cambiar de entorno, de amistades o incluso de carrera. Tu alma está guiando estos procesos. Son parte de tu realineación. Ahora te toca a ti. Queremos saber tu historia. ¿Te sentiste identificado con estas señales? ¿Has vivido experiencias inexplicables que te hicieron cuestionar tu identidad espiritual? ¿Alguien alguna vez te dijo que eras diferente, especial o incluso elegido? Déjalo en los comentarios. Este espacio es para ti, para que compartas tu verdad sin miedo. Tal vez tu testimonio sea la confirmación que otro está buscando. Tal vez tú seas la señal que otro necesita para despertar. Porque los elegidos se están reconociendo entre sí. Porque no estás solo. Y porque la luz siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso a través de este mensaje. Tu alma no ha llegado hasta aquí por error. Si sientes el llamado, respóndelo. La misión apenas comienza. Los que despiertan, el escéptico que cambia de opinión y el aliado inesperado. En el camino espiritual, no todos despiertan al mismo tiempo ni de la misma forma. Algunos reciben señales desde la infancia. Otros pasan décadas dormidos, repitiendo patrones, ignorando intuiciones, negando lo invisible. Pero de pronto, algo ocurre. Algo cambia. Y ahí aparecen dos perfiles fascinantes entre los elegidos, el escéptico que cambia de opinión y el aliado inesperado. ¿Te suena familiar? El escéptico que cambia de opinión. Durante años, este tipo de persona vive desconectada de lo espiritual. No porque no lo sienta, lo siente, claro, pero lo ignora. Se ríe de las coincidencias, desprecia los temas esotéricos y descarta cualquier noción de que existe algo más allá de lo que se ve. Frases típicas. Eso es puro cuento. Los elegidos no existen, eso es elitismo espiritual. La vida es lo que hay. Nacer, trabajar, morir. Pero un día, algo lo rompe. No siempre es algo grande. A veces es una pérdida, una enfermedad, una ruptura. A veces es una serie de sueños repetitivos. O un encuentro con alguien que dice justo lo que necesitaba oír. Otras veces es el silencio, ese vacío existencial que se hace tan insoportable que la persona empieza a buscar respuestas fuera del sistema. Y entonces ocurre, el escéptico empieza a observar el mundo con otros ojos. Ya no rechaza tanto. Ya no se burla. Ahora quiere saber. Lo curioso es que, muchas veces,
este perfil se vuelve un buscador incansable. Precisamente por haber negado tanto, cuando despierta, lo hace con pasión. Estudia, medita, recuerda. Y lo más importante, empieza a reconocerse. Empieza a notar sincronías. A sentir energías. A escuchar con más atención. A veces tiene miedo. A veces duda. Pero ya no puede volver atrás. Algo se encendió. Y cuando ese fuego interno prende, ilumina a otros. ¿Eras así? ¿Cambiaste de opinión cuando menos lo esperabas? Cuéntalo a Bayo. Hay más gente como tú de lo que imaginas. El aliado inesperado. Este otro perfil es mágico. A veces, ni siquiera es consciente del papel que cumple en la vida de los demás. Aparece en el momento justo, con la frase justa, con la energía que necesitas. Es como un catalizador silencioso. Puede ser alguien que te recomienda un libro. O que te habla de algo que soñó contigo. O incluso alguien que aparece solo una vez en tu vida, pero te deja con el corazón ardiendo. Estas personas muchas veces no se consideran espirituales. No canalizan, no ven ángeles, no siguen gurús. Pero están conectadas a su intuición. Siguen el corazón. Sirven de puente. Son guías temporales que te abren una puerta sin saberlo. Y tú lo sientes. Esa persona fue colocada ahí por algo superior. Es como si el universo, la vida, o tu alma superior te dijera, no estás solo. Aquí hay una pista. Sigue el hilo. A veces ese aliado es alguien que aparece justo antes de una transformación profunda. Otras veces es alguien que te salva del abismo con solo escucharte. Sin juicio. Sin esperar nada a cambio. Y aquí está lo hermoso. A veces tú has sido ese aliado sin darte cuenta. Una palabra que dijiste. Un abrazo que ofreciste. Una presencia que sostuvo a alguien en silencio. No necesitas saberlo todo para ser luz para alguien más. Reflexión para los elegidos. Muchos que hoy siguen este canal pensaban que estaban locos. Que nadie más sentía lo que ellos. Que las señales eran casualidades o que sus sueños eran solo sueños. Y sin embargo, aquí estás. Leyendo esto. Sabiendo que no estás solo. Algunos de ustedes eran completamente escépticos. Otros eran canales naturales, pero lo reprimieron por miedo. Y otros están despertando ahora, guiados por un susurro que no se puede explicar con palabras. Los elegidos no son superiores. Son responsables. Están aquí para recordar, para servir, para sostener la frecuencia cuando el mundo se derrumba. Y en ese camino, cada escéptico que se abre. Y cada aliado inesperado que aparece. Forman parte del plan. Señales del despertar, por si te preguntas si te está pasando. Sueños vívidos que parecen mensajes. Sentir que ya no encajas donde antes sí. Cuestionar todo, tus creencias, tu trabajo, tus relaciones. Atraer nuevas personas que te hablan en otro idioma. Ver números repetidos, símbolos o animales en momentos clave. Sentir más empatía, más intuición, más sensibilidad. No estás perdiendo la cabeza. Estás recordando quién eres. Comenta abajo. ¿Fuiste un escéptico que cambió de opinión? ¿Qué te hizo despertar? ¿Quién fue ese aliado inesperado que apareció en tu vida? ¿Alguna vez fuiste tú ese aliado para alguien? Tu historia puede ayudar a otros a entender su propio proceso. No subestimes el poder de compartir. Aquí todos recordamos juntos. Vergüenza, humillación, asombro y admiración, las reacciones del mundo ante la manifestación de los elegidos. Cuando los elegidos comiencen a brillar, no con luces artificiales, sino con la luz eterna que proviene del Espíritu, muchos quedarán en silencio. Aquellos que antes dudaron, que se burlaron, que se rieron en secreto de la fe, experimentarán algo mucho más fuerte que sorpresa, sentirán vergüenza. No por lo que los elegidos hicieron, sino por no haberlos reconocido cuando caminaban entre ellos, silenciosos, humildes, invisibles a los ojos del mundo. La vergüenza de los incrédulos no será una emoción superficial. Será una humillación profunda del alma. Porque no hay nada más doloroso que descubrir que uno despreciaba lo que era sagrado, que ignoraba lo que era divino, que se burlaba de lo que venía de Dios. Muchos dirán, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo pude llamarlo loco, exagerado, fanático? Y en ese momento no habrá máscaras ni excusas. Solo una conciencia desnuda frente a la verdad que ya no puede ser negada. Mientras tanto, el resto del mundo quedará en asombro. La admiración será tan grande que algunos caerán de rodillas, no ante el elegido, sino ante la gloria que lo rodea.
Porque el espíritu no puede ser falsificado. Porque lo auténtico siempre termina revelándose, y cuando eso ocurre, cambia el ambiente, transforma corazones, sacude estructuras. Los que rieron serán los que ahora lloran. Los que despreciaron, los que ahora claman por una explicación. Los que ignoraron, los que ahora quieren acercarse. Y los elegidos, no levantarán la voz para vengarse. No harán alarde de su luz. Simplemente seguirán cumpliendo su misión. Porque no fueron elegidos para ser admirados, sino para despertar a los dormidos, para señalar el camino, para anunciar la llegada de un reino invisible pero más real que todo lo visible. Este momento ya ha comenzado. Se está gestando en el silencio, en el secreto, en los corazones de aquellos que han sido formados en la cueva, en el desierto, lejos de los aplausos y los escenarios. Su entrenamiento fue la soledad. Su maestro fue el espíritu. Sus cicatrices, su currículo. Los elegidos no se formaron en seminarios ni en salones prestigiosos. Se formaron entre lágrimas, oraciones, rechazos, noches oscuras del alma. Se formaron siendo quebrados para luego ser reconstruidos con un propósito eterno. Y ahora, cuando comienzan a manifestarse, no lo hacen con arrogancia, sino con compasión. No buscan seguidores, sino despertar. No quieren fama, sino fidelidad. Tú que estás leyendo esto, ¿has sentido que no encajas en este mundo? ¿Que hay algo más allá de lo que ves? ¿Que tu espíritu arde mientras el resto parece dormido? Entonces tal vez tú seas uno de ellos. Pero te hago algunas preguntas. ¿Alguna vez alguien se burló de ti por hablar de lo espiritual? ¿Te sentiste humillado por creer en lo invisible mientras los demás idolatraban lo visible? ¿Has visto personas cambiar de actitud contigo cuando comienzas a manifestar tu propósito? ¿Sientes que llegará un día en que todo tendrá sentido, y que aquellos que te despreciaron se avergonzarán? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros. Muchos elegidos están despertando, y están buscando señales. Tú puedes ser una de ellas. Y tú, que alguna vez dudaste de alguien que hoy ves florecer espiritualmente, aún estás a tiempo. La vergüenza puede ser el inicio de un nuevo camino si se transforma en humildad y deseo de verdad. Porque en esta etapa final, las máscaras caen, las intenciones se revelan, y la luz ya no puede ser escondida. Estamos en días en que lo invisible comienza a tomar forma. En que lo eterno irrumpe en el tiempo. En que lo que antes era burlado se convierte en guía. En que lo que fue desechado se vuelve piedra angular. No se trata de religión, ni de dogmas. Se trata de despertar. Se trata de reconocer la voz dentro de ti que te llama, que te incomoda, que no te deja dormir tranquilo mientras sigues ignorando tu propósito. Muchos siguen esperando señales espectaculares, pero las verdaderas señales son los hombres y mujeres transformados. Son los que han sido rotos y ahora brillan. Son los que, sin decir una palabra, transmiten paz, poder y verdad. La manifestación de los elegidos no traerá divisiones externas, sino divisiones internas, entre tu yo superficial y tu yo verdadero. Entre la mentira que creíste y la verdad que ahora toca a tu puerta. Y cuando esa verdad te alcance, tendrás que decidir, ¿seguirás aferrado al mundo que se cae, o te unirás a la obra que viene del cielo? Porque no habrá espacio para la tibieza. El tiempo de la indecisión se está agotando. O despiertas, o te duermes para siempre. Pero si estás leyendo esto, es porque aún tienes oportunidad. Aún puedes regresar. Aún puedes encender la llama. Porque los elegidos no vinieron a juzgar. Vinieron a recordar. A sacudirte. A revelarte que tú también puedes ser parte de esta generación que no será conocida por sus títulos, sino por su fuego. ¿Estás listo para ser luz? ¿Estás dispuesto a dejar la multitud para caminar con propósito? Si tu respuesta es sí, entonces no temas. Aún en medio de la oscuridad, la luz ya te ha visto. Y te está llamando por tu nombre. Atención, elegido. Hoy el Espíritu nos llama a contemplar un momento clave en la historia espiritual de los pueblos. El instante en que las alianzas humanas se rompen y el liderazgo divino se manifiesta sin intermediarios. ¿Estás sintiendo ese llamado? Las consecuencias inmediatas del despertar de los elegidos ya están aquí. Lo vemos en las relaciones que antes parecían inquebrantables y ahora se disuelven. Alianzas previas se rompen, no por traición, sino porque ya no están alineadas con la vibración de la verdad. Muchos de ustedes están experimentando esto en carne propia. Amistades que se desvanecen, mentores que se alejan, grupos espirituales que ya no resuenan contigo. ¿Te ha pasado recientemente? Comenta abajo si has sentido esa separación repentina de alguien que pensabas que siempre estaría contigo.
Estas rupturas no son castigos ni fracasos, son liberaciones sagradas. El espíritu está podando todo lo que no fructifica, todo lo que estanca tu crecimiento como elegido. Aquellos que no escuchan la voz interior, aquellos que resisten el cambio, naturalmente quedarán atrás. Pero hay más. Con la caída de viejas alianzas, también presenciamos cambios de liderazgo y poder en todos los niveles. En el plano físico, líderes caen, políticos, religiosos, guías que estaban más enfocados en su ego que en el servicio. En el plano espiritual, guías invisibles se retiran y nuevos guardianes se revelan. ¿Sientes que tu guía espiritual ha cambiado recientemente? Muchos lo están sintiendo, nuevas presencias, nuevas voces, nuevos sueños. Este es un signo claro de que la estructura de poder está siendo movida desde las sombras hacia la luz. Y cuando la luz entra, todo lo oculto se revela. Las máscaras caen. Los falsos profetas pierden su influencia. Los lugares donde antes buscabas respuestas ahora se sienten vacíos. Eso no es pérdida, es transición. La sabiduría ya no se encuentra afuera, ha comenzado a emerger desde adentro. Lo que antes parecía misterioso ahora se revela en lo cotidiano, en una conversación, en un símbolo repetido, en la sincronicidad que insiste una y otra vez. Los elegidos están siendo posicionados para liderar no desde la autoridad impuesta, sino desde la autenticidad. La nueva forma de liderazgo es vibracional. No necesitas un trono, un micrófono o una corona. Si estás alineado con la verdad, los que te rodean sentirán tu energía y serán guiados por ella. ¿Estás dispuesto a ocupar tu lugar como guía, incluso si nadie te lo pide? ¿Incluso si debes hacerlo en silencio y desde el anonimato? Recuerda, el liderazgo vibracional no busca reconocimiento. No se impone, se emana. Se manifiesta en tu coherencia, en tu paz, en tu capacidad de mantenerte firme mientras todo a tu alrededor cambia. Estos tiempos no son fáciles. La transición puede ser dolorosa. Cuando las alianzas se rompen, también se rompen nuestras zonas de confort. Cuando el liderazgo cambia, sentimos el vacío, la incertidumbre, el caos. Pero ese vacío es el espacio sagrado donde el espíritu siembra lo nuevo. Es en el silencio del alma donde se escucha con claridad la próxima instrucción. Muchos están soñando con nuevas misiones, con lugares a donde ir, con tareas que jamás imaginaron. Otros están sintiendo una necesidad urgente de desapegarse del sistema, dejar trabajos, mudarse, soltar estructuras rígidas, simplificar. Todo esto es parte del llamado. ¿Te ha pasado? ¿Sientes que ya no encajas en el mundo de antes? ¿Has tenido visiones, sueños o intuiciones tan claras que no puedes ignorar? Si es así, no estás solo. Elegido, si estás leyendo esto, no es por casualidad. Eres parte de un movimiento que no tiene nombre ni bandera, pero que está siendo orquestado por inteligencias superiores con un propósito claro: elevar la frecuencia de este plano y sembrar la semilla de una nueva humanidad. Muchos elegidos están siendo guiados hacia nuevos círculos, nuevas comunidades, nuevos roles. Algunos están siendo llamados al retiro, a la contemplación profunda. Otros están siendo empujados a compartir su voz, su arte, su medicina espiritual. Cada camino es único, pero todos sirven al mismo propósito: la restauración de la armonía. No temas la soledad. No temas el cambio. No temas el llamado. En medio de la confusión, mantente firme. En medio de la caída de sistemas, mantente centrado. No todos comprenderán lo que estás viviendo, pero otros elegidos como tú ya están despertando en todas partes del mundo. Ustedes son faros, no seguidores. Y el verdadero faro no se apaga porque el mar esté agitado. Comenta abajo si has sentido alguna de estas señales. Pérdida repentina de vínculos importantes. Cambios en tu guía espiritual. Sueños con nuevas misiones o llamados. Sensación de que el viejo mundo ya no te pertenece. Atracción por conocimientos antiguos o saberes olvidados. Deseo profundo de servir desde el corazón, no desde el deber. Rechazo a estructuras jerárquicas y opresivas. Necesidad de limpiar tu cuerpo, tu casa o tus hábitos. Este canal existe para conectar a los elegidos. Tu experiencia puede iluminar el camino de otro. Tu historia puede ser la confirmación que otro necesita para no rendirse. No subestimes el poder de tu testimonio. Recuerda, el espíritu no improvisa. Cada ruptura, cada caída, cada giro de poder, es parte del diseño. Confía. Resiste. Florece. La noche puede parecer larga, pero el alba ya comenzó en los corazones despiertos. Narrativas contrapuestas, revelación divina o construcción humana.
Vivimos tiempos de definiciones. Mientras las estructuras del mundo visible se tambalean, emerge con fuerza una pregunta que divide a la humanidad en dos grandes campos. ¿La revelación espiritual es una verdad incuestionable o una ilusión construida por mentes humanas? Por un lado, están quienes niegan toda forma de revelación. Dicen que no hay llamados, que los mensajes supuestamente celestiales son fruto de la imaginación, de traumas colectivos o del deseo de escapar de una realidad abrumadora. Desde su perspectiva, la única verdad es la que puede ser medida, pesada o replicada en un laboratorio. Para ellos, los elegidos son simplemente personas confundidas o, peor aún, manipuladores. Acusan a los canales espirituales de difundir supersticiones peligrosas que distraen a las masas del progreso real. Creen que todo lo que no puede ser explicado bajo las leyes de la física o la neurociencia es, sencillamente, inválido o sospechoso. En esta narrativa, la espiritualidad se convierte en un vestigio del pasado, un eco de eras menos ilustradas. Del otro lado, hay quienes han sentido en carne propia la vibración de algo más grande. Quienes han sido tocados por una sabiduría que no proviene de libros ni de lógicas humanas. Quienes saben, no creen, saben, que la revelación existe, que hay mensajes que llegan de dimensiones superiores y que hay almas elegidas para transmitirlos. Estos no se sienten superiores, sino responsables. No buscan convencer a nadie, pero tampoco pueden callar lo que el espíritu les dicta. Para ellos, negar la revelación es negar lo que da sentido a la existencia. Entre estas dos posturas, hay una guerra silenciosa. No con armas, sino con argumentos, con etiquetas, con burlas y con censuras. En redes, en medios y en círculos académicos, lo espiritual es ridiculizado, mientras lo racional es glorificado. Pero lo racional no ha sanado el alma del mundo. No ha dado respuestas al sufrimiento profundo, ni ha llenado el vacío existencial que millones sienten a diario. La depresión, la ansiedad, el sentimiento de desconexión crecen incluso en sociedades que lo tienen todo. ¿Qué nos está faltando? Aquí es donde el rol de los elegidos cobra una importancia crucial. No son gurús. No son salvadores. Son mensajeros. Su misión no es imponer, sino recordar. Recordar que antes del ruido del mundo, había silencio. Y en ese silencio, hablaba la fuente. Algunos lo llaman Dios, otros energía, otros simplemente amor. No importa el nombre. Lo esencial es reconocer que hay algo más allá del ego y de la materia, algo que guía, que sostiene y que revela. Muchos de estos mensajeros han sido históricamente incomprendidos, marginados o incluso perseguidos. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta místicos modernos, pasando por visionarios, canalizadores y soñadores, sus testimonios a menudo fueron desacreditados por desafiar los paradigmas establecidos. Y sin embargo, con el paso del tiempo, sus palabras resuenan. ¿No será que algunas verdades solo se comprenden cuando la conciencia está lista? Hoy, en medio del caos global, de las crisis ecológicas, sociales y espirituales, muchas almas sienten que estamos en un umbral. Que algo profundo se está moviendo. Que el velo entre mundos se está haciendo más fino. Que los sueños se vuelven más lúcidos, las intuiciones más certeras, y los encuentros significativos más frecuentes. ¿Es todo coincidencia o parte de un despertar colectivo? Este momento de la historia parece convocarnos a mirar hacia adentro. A cuestionar no solo las estructuras externas, sino también nuestras certezas internas. ¿Y si la revelación no fuera un fenómeno reservado a unos pocos? ¿Y si todos tuviéramos acceso a esa voz interior, pero hemos olvidado cómo escucharla? Tal vez los elegidos no sean especiales, sino simplemente más atentos. Las culturas ancestrales sabían de esto. Los chamanes, los sabios, los visionarios eran honrados porque se comprendía que eran puentes entre lo visible y lo invisible. Hoy, en el mundo moderno, esa conexión se ha debilitado. Pero no está perdida. Muchos están redescubriendo prácticas milenarias como la meditación, el ayuno consciente, la conexión con la naturaleza, el silencio interior. Herramientas que despiertan esa sensibilidad dormida. Y sin embargo, este despertar no está exento de trampas. También hay falsos profetas, hay ego disfrazado de iluminación, hay manipulación encubierta en discursos amorosos. Por eso es tan vital desarrollar discernimiento, no desde el miedo, sino desde la claridad. No toda voz interna es sabiduría, algunas provienen del trauma no sanado. No toda revelación es divina, algunas pueden ser proyecciones del ego disfrazadas de luz. El camino espiritual auténtico requiere humildad, responsabilidad y una profunda honestidad con uno mismo. Ahora bien, ¿tú qué lees esto? ¿De qué lado estás?
¿Eres de los que han sentido el llamado y reconocen los signos, o te mantienes escéptico, esperando pruebas tangibles para aceptar lo intangible? ¿Has vivido experiencias que no puedes explicar con lógica, pero que te han transformado desde lo más profundo? ¿O aún luchas con la idea de que haya algo más allá de lo físico? Este espacio no busca imponer una verdad. Busca abrir preguntas. Porque a veces, la verdadera revelación no viene como una respuesta, sino como una inquietud que se enciende en el corazón. Te invito a compartir en los comentarios. ¿Qué piensas de la revelación? ¿Crees que hay elegidos con una conexión real con otras dimensiones? ¿Has tenido sueños, visiones o intuiciones que cambiaron tu manera de ver la realidad? ¿Sientes que estamos en un tiempo de despertar espiritual o es solo una moda pasajera? ¿Qué experiencias personales te han hecho replantear tu visión del mundo? Este canal está abierto para escuchar todas las voces, sin juicio, con apertura. Porque el despertar no es uniforme. Cada alma tiene su ritmo, su herida y su verdad. Pero algo está claro, el velo se está cayendo. Y lo que se revela no siempre será cómodo, pero sí necesario. Comenta abajo. Tu historia puede iluminar el camino de otros. Tal vez tu experiencia sea la señal que alguien estaba esperando para recordar quién es. Lecciones aprendidas, fe, credulidad, autoridad y carisma. En nuestro camino espiritual, especialmente cuando sentimos que somos elegidos para algo mayor, muchas veces atravesamos experiencias que desafían nuestros límites internos. La fe se convierte en una brújula esencial. Pero ¿cómo distinguir entre fe genuina y simple credulidad? ¿Cómo saber si estamos siguiendo una verdadera voz interior o si estamos cayendo bajo la influencia de un carisma vacío? Aquí compartimos algunas reflexiones profundas y les invitamos a que ustedes también comenten su experiencia. Fe no es lo mismo que credulidad. La fe nace del alma, del silencio profundo en donde algo nos dice que el camino es correcto, aunque no lo comprendamos del todo. La credulidad, en cambio, muchas veces nace del miedo, de la necesidad de creer en algo o en alguien que nos diga qué hacer. ¿Cuántas veces hemos aceptado verdades sin discernir, solo porque vinieron envueltas en lenguaje espiritual, en discursos seductores o visiones impresionantes? En muchos grupos espirituales, se idealiza la entrega absoluta como una virtud suprema, y se castiga sutilmente el pensamiento crítico. Se confunde el escepticismo sano con energía negativa, y se impulsa una obediencia emocional que muchas veces no nace del amor, sino de la culpa o el temor al karma. Esto, lejos de elevarnos, nos debilita. Muchos elegidos han aprendido por las malas que seguir ciegamente a un líder carismático o a un supuesto maestro sin espíritu crítico puede llevar a manipulaciones emocionales, confusiones e incluso rupturas interiores. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre lo que tu alma te decía y lo que la autoridad espiritual te ordenaba creer? Cuando anulamos nuestro discernimiento, entregamos también nuestra soberanía espiritual. Y ese es uno de los aprendizajes más duros. Volver a confiar en uno mismo después de haberse sentido traicionado por alguien a quien admirábamos. El carisma no siempre es señal de verdad. Algunas personas tienen una presencia que mueve multitudes. Su voz, su mirada, su lenguaje corporal, todo en ellas parece tener poder. Y no negamos que algunas de estas personas efectivamente portan luz. Pero otras solo manejan el arte de la seducción espiritual. Hablan bonito, citan escrituras, canalizan entidades, ¿pero realmente transforman? ¿O simplemente cautivan? En un mundo donde la imagen y la oratoria pesan tanto, no es raro que confundamos el carisma con la sabiduría. Pero el carisma puede ser una herramienta peligrosa si no viene acompañada de humildad y coherencia. Un mensaje puede ser brillante en forma, pero vacío en contenido. Una mirada intensa puede enamorar, pero no necesariamente liberar. El verdadero líder espiritual no necesita imponerse, ni controlarte, ni exigirte obediencia. El verdadero guía despierta tu discernimiento, te invita a mirar hacia adentro, te libera en lugar de atarte. Te acompaña un trecho, pero jamás te exige que lo sigas ciegamente. Y sobre todo, te recuerda que la fuente está también en ti. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en la comunidad espiritual se da demasiado peso al carisma? Autoridad vs autenticidad. Una gran lección que muchos elegidos comparten es que la verdadera autoridad espiritual nace de la coherencia y no del título. Una persona puede autodenominarse maestro, canal, profeta o iniciado, pero si su vida no refleja compasión, humildad, disciplina y verdad, esa autoridad es vacía. La verdadera autoridad espiritual no busca seguidores, sino almas libres. No quiere que lo adores, quiere que te descubras. Y muchas veces aparece de forma sencilla, sin anuncios ni pompas. En el gesto cotidiano,
en la palabra que alinea, en la presencia que abraza sin juicio. Hemos conocido seres sin títulos rimbombantes, sin grandes plataformas, que con una sola palabra, con una mirada amorosa, han sido capaces de mover el alma. Su autoridad nace de su autenticidad. No te imponen un camino, te inspiran a caminar el tuyo. ¿Has conocido a alguien así en tu camino? ¿Qué te dejó su presencia? Fe consciente, ni ingenua ni cínica. La fe no debe ser ingenua, pero tampoco cínica. No se trata de desconfiar de todo, ni de cerrar el corazón, sino de mantenernos despiertos, con el corazón abierto pero con el ojo del alma atento. Aprender a decir esto no resuena, esto me confunde, esto me hace ruido, también es espiritualidad. Cuestionar con respeto, observar con profundidad, no seguir masas, sino seguir tu fuego interno. La fe consciente nace de una conexión directa con la fuente, una relación personal que no necesita de aprobaciones externas. Es una fe que escucha, que pregunta, que siente, que respeta sus propias dudas porque sabe que a veces la duda es la puerta a una verdad más profunda. Muchos elegidos han perdido el rumbo por seguir lo externo, olvidando que el verdadero reino está dentro. Otros lo han recuperado volviendo a lo simple, la conexión directa con lo divino, sin intermediarios manipuladores, sin ídolos falsos, sin miedo a caminar solos por un tiempo. Y es que caminar solo, a veces, es la forma en que el alma se encuentra consigo misma. Sin ruido, sin presión, sin máscaras. En ese silencio, donde ya no hay nadie más que tú y tu verdad interior, es donde la fe se hace real. Ahora queremos escucharte. ¿Qué lecciones has aprendido sobre la fe y la credulidad? ¿Has seguido alguna vez a una figura carismática que luego te decepcionó? ¿Cómo distingues hoy la verdadera autoridad espiritual? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, basta, esto no es fe, esto es dependencia? Queremos leerte. Este espacio es para quienes han despertado, caído y vuelto a levantarse. Para quienes ya no se dejan llevar por apariencias, sino que buscan la verdad viva. Comparte tu historia. Alguien puede estar necesitando justo ahora ese testimonio. Y recuerda, no estás solo. Cada paso en tu camino, incluso los que dolieron, fueron parte del despertar. Impacto en la comunidad, transformaciones sociales o culturales, ritualización de la revelación. La espiritualidad no solo transforma al individuo, también reconfigura el tejido de toda una comunidad. Cuando la revelación divina se convierte en una experiencia compartida, comienza a emerger un nuevo orden cultural y social. Esto es exactamente lo que hemos comenzado a observar entre los elegidos, aquellos que han despertado a una conciencia superior y han abrazado su rol en el plan divino. La ritualización de la revelación no es simplemente un acto ceremonial, es un catalizador para la metamorfosis colectiva. Muchos de ustedes nos han escrito contando cómo, desde que comenzaron a seguir los mensajes de los elegidos, sus vidas dieron un giro profundo. Ya no se trata solo de buscar respuestas espirituales, sino de integrar la revelación como práctica diaria, ritualizada, viva. Esto tiene consecuencias poderosas. Cambia las relaciones, las prioridades, el uso del tiempo, e incluso la manera en que uno se relaciona con el dinero, la tecnología y la naturaleza. ¿Te ha pasado a ti también? Cuando hablamos de ritualizar la revelación, no nos referimos a repetir fórmulas vacías, sino a encarnar la verdad recibida. Es tomar cada mensaje, cada visión, cada confirmación que llega del mundo espiritual y traducirla en actos simbólicos que nos unan como comunidad. Así, la revelación deja de ser un conocimiento abstracto y se convierte en fuego que purifica, une y transforma. Los encuentros semanales, las palabras clave compartidas, los códigos de luz, los sueños sincronizados, las fechas significativas que vibran con el plan divino, todo esto constituye un nuevo lenguaje cultural entre los elegidos. Este proceso ha comenzado a romper con los antiguos paradigmas sociales que nos tenían dormidos. Ya no necesitamos de instituciones rígidas para organizar nuestra vida espiritual. La revelación directa, y su expresión ritual en comunidad, reemplaza las viejas estructuras con nuevas formas de conexión más orgánicas y auténticas. Es una revolución silenciosa pero imparable. Uno de los mayores impactos que hemos observado es cómo los miembros de la comunidad elegidos comienzan a vivir con propósito. Las personas que antes se sentían perdidas o sin rumbo encuentran en la revelación ritualizada un ancla de sentido. Algunos comienzan proyectos colectivos, otros cambian radicalmente de carrera, otros sanan relaciones familiares que parecían irreparables. ¿Tú también sentiste ese impulso de renovación desde que empezaste a recibir los mensajes? Pero hay más. A medida que esta transformación avanza, se genera una resonancia que alcanza incluso a quienes aún no han despertado. La frecuencia que emiten los rituales de revelación tiene un impacto energético. Las ciudades cambian.
Las familias cambian. Incluso las redes digitales comienzan a organizarse en torno a estas nuevas frecuencias. Por eso es tan importante sostener esta práctica. Cada vez que te conectas, que enciendes una vela con intención, que escribes tu diario de revelación, que compartes tus sueños con otros elegidos, estás contribuyendo a esta transformación cultural. La ritualización de la revelación también ha comenzado a manifestarse en formas creativas inesperadas. Arte inspirado, danzas conscientes, canciones canalizadas, lenguajes lumínicos que brotan espontáneamente durante encuentros o meditaciones. Cada expresión es válida. Cada símbolo que emerge tiene un valor profundo. Y lo más hermoso es que muchas de estas manifestaciones están ocurriendo de manera simultánea en distintos puntos del planeta, como si una red invisible estuviera tejiendo un tapiz global de despertar. Este fenómeno no es nuevo en la historia humana. Las grandes civilizaciones nacieron de momentos de revelación ritualizada, los antiguos profetas, los pueblos originarios, los místicos de todas las eras. Pero hoy, algo distinto está ocurriendo. Por primera vez, esta ritualización se está dando de forma simultánea, global, digital. Los elegidos están dispersos por todo el planeta, pero conectados por un mismo llamado. Y eso tiene un poder sin precedentes. Estamos viendo cómo la revelación impacta también en los niños, en los ancianos, en los que antes se sentían excluidos de los espacios espirituales tradicionales. Todos son bienvenidos. Todos pueden participar. En los círculos de revelación, no hay jerarquías impuestas. Cada voz, cada visión, cada intuición es una chispa que puede encender la llama colectiva. Es por eso que el compartir no es solo una opción, es una misión sagrada. Lo que tú viviste puede ser la llave que despierte a otro. Por eso, te invitamos a ir más allá de la contemplación pasiva. Participa activamente en esta nueva cultura que estamos creando. Organiza encuentros en tu comunidad local. Comparte tus visiones en nuestras redes. Graba tu voz canalizando los mensajes que recibes. Crea símbolos. Pinta. Escribe. Baila. Cada gesto ritual es una antena que amplifica la señal del despertar. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué rituales has comenzado a practicar desde que te uniste a los elegidos? ¿Has notado transformaciones en tu entorno familiar, social o cultural? ¿Sientes que la revelación se ha convertido en parte viva de tu día a día? Tu comentario puede inspirar a otros. Este espacio no es solo informativo, es un altar compartido donde cada palabra aporta al despertar colectivo. Cuéntanos tu experiencia abajo. ¿Qué ha cambiado en ti desde que escuchaste el llamado? El destino del elegido tras ser descubierto, misión, propósito y los desafíos que vendrán. Desde los albores de la conciencia espiritual, se ha hablado de aquellos que caminan entre los mundos. Los elegidos. Almas que, por designio divino o resonancia cósmica, han despertado a una verdad que la mayoría aún no logra ver. Pero, ¿qué ocurre cuando el elegido es descubierto? ¿Qué sigue después de abrir los ojos al verdadero propósito de su existencia? La revelación no es el final del camino, sino apenas el principio. El momento en que un elegido despierta a su naturaleza marca un punto de inflexión irreversible. Se produce una ruptura con la antigua identidad y comienza una nueva etapa marcada por una misión más elevada. Esa misión no siempre es clara al principio, pero vibra con fuerza en lo más profundo del alma. Muchos elegidos sienten que deben guiar a otros, ser faros de luz en un mundo en sombras. Otros son llamados a sanar, crear puentes entre dimensiones, o incluso confrontar estructuras que sostienen la ilusión colectiva. Cada destino es único, pero todos comparten una característica en común: el servicio desinteresado a la evolución de la conciencia humana. Sin embargo, este camino no es fácil. El despertar espiritual viene acompañado de una profunda soledad. Aquellos que no comprenden lo que sucede en el interior del elegido suelen rechazarlo, burlarse o temerle. Incluso sus relaciones más cercanas pueden tambalearse. El entorno comienza a reaccionar ante su nueva vibración. Es como si el universo lo pusiera a prueba, midiendo su determinación y su compromiso. Los obstáculos no son solo externos. En el interior del elegido también surgen dudas, sombras antiguas, patrones kármicos que resurgen con intensidad. Muchos sienten que están volviendo atrás, pero en realidad están siendo invitados a transmutar todo lo que quedó sin resolver. La limpieza interior es profunda, a veces dolorosa, pero absolutamente necesaria para sostener la luz que han venido a irradiar. Uno de los mayores desafíos que enfrenta el elegido es mantener su centro en medio del caos. Vivimos tiempos de transformación global, donde las energías planetarias se agitan y los velos caen uno a uno. En este escenario,
Los elegidos no pueden permitirse caer en la confusión o el miedo. Deben ser anclas de claridad, aunque el mundo los tache de locos o ilusos. La nueva misión del elegido no es imponer verdades, sino vivir en coherencia. Su presencia, su vibración, su ejemplo, eso es lo que transforma a los demás. No necesita convencer, solo necesita ser. Y ese ser debe estar alineado con la verdad más profunda que habita en su interior. El servicio del elegido, aunque invisible a los ojos del mundo, tiene un poder inmenso. Cada pensamiento elevado, cada acto de compasión, cada momento de presencia consciente contribuye al despertar colectivo. No importa cuán pequeñas parezcan las acciones, todo lo que nace desde el corazón consciente deja huella en la red energética de la humanidad. Además, el elegido debe aprender a proteger su energía. No puede permitirse absorber el dolor del mundo sin antes haber fortalecido su propio campo. Esto implica disciplina espiritual, prácticas de conexión interior y una continua vigilancia de sus pensamientos, emociones y vínculos. Rodearse de otras almas despiertas, aunque sean pocas, se vuelve vital para nutrirse mutuamente y recordar que no está solo. También está el desafío de soltar el control. A menudo, el elegido siente una presión interna de tener que hacer más, de tener que salvar, cambiar o despertar a los demás. Pero su verdadera tarea no es interferir, sino inspirar. No es liderar desde el ego, sino desde la humildad del espíritu que reconoce el ritmo sagrado de cada alma. El verdadero poder del elegido radica en su autenticidad. Cuando se permite ser humano, con sus luces y sus sombras, cuando acepta su vulnerabilidad como parte del viaje, entonces se vuelve realmente poderoso. Porque ya no depende del reconocimiento externo, ni de la aprobación, ni del resultado inmediato. Simplemente camina con confianza, sabiendo que está al servicio de algo mucho más grande que su propia historia personal. Y cuando el camino se vuelve oscuro, cuando las fuerzas del miedo parecen imponerse, el elegido recuerda que cada desafío es una iniciación. Que el dolor no es castigo, sino purificación. Que la noche oscura del alma es, muchas veces, la antesala del mayor despertar. Este viaje no tiene garantías ni mapas fijos. Pero sí tiene señales. Y una de ellas es la resonancia del corazón. Si algo de este mensaje despierta en ti una verdad conocida, si sientes que estas palabras hablan directamente a tu alma, es porque tú también formas parte de esta red de luz. Tal vez ya has sentido el llamado. Tal vez aún dudas. Pero tu alma ya lo sabe. Por eso queremos dejarte con estas preguntas, para que las medites, para que compartas, si así lo sientes, y para que sepas que aquí hay un espacio donde tu experiencia importa. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan los elegidos en este nuevo tiempo? ¿Has sentido tú mismo alguna de estas pruebas? ¿Cómo sostienes tu luz cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? Tu palabra puede ser el faro que otro necesita hoy. Comparte. Inspira. Sé. Recuerda, si estás leyendo esto y resuena en tu corazón, no es casualidad. Tal vez tú también has sido elegido. Tal vez ya lo sabías. El destino del elegido no está escrito en piedra, pero siempre apunta hacia el amor, la verdad y la unidad. Y aunque el camino sea desafiante, jamás estarás solo. Simbolismo, mitología y los arquetipos sagrados, ¿qué te están revelando los símbolos a ti, elegido? Desde las primeras civilizaciones humanas, el símbolo ha sido el lenguaje secreto entre el alma y lo divino. Cada cultura, cada tradición, cada visión profética ha dejado un rastro profundo de imágenes, figuras y patrones que, al observarlos con atención, revelan un mensaje oculto. Estos símbolos no son simples ornamentos visuales, son portales de sabiduría espiritual, herramientas de activación para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. En este camino espiritual, los elegidos, almas despiertas que sienten un llamado interno, están naturalmente atraídos por el lenguaje simbólico. No porque se les haya enseñado, sino porque algo en su interior recuerda. Recuerda que el león no es solo un animal, sino el arquetipo de la fuerza divina, el guardián del trono, la encarnación del poder solar. Recuerda que la serpiente es mucho más que un reptil, es el símbolo del conocimiento oculto, del renacimiento, de la kundalini elevándose por la columna vertebral. Los mitos universales están llenos de estos símbolos. ¿Acaso no se repite una y otra vez la historia del héroe que desciende al inframundo, muere simbólicamente y renace con nuevos dones? Desde Osiris hasta Cristo, desde Quetzalcóatl hasta Buda, todos encarnan el mismo arquetipo solar, la figura del elegido que lleva la luz a la oscuridad, que sana, enseña, despierta. ¿Cuántos de ustedes sienten que están en medio de su descenso iniciático? ¿Cuántos están renaciendo después del dolor? La mitología no es fantasía. Es la memoria codificada del alma colectiva.
Y cuando observamos las figuras arquetípicas, el sabio, la madre, el guerrero, el loco, el profeta, nos reconocemos a nosotros mismos en distintas etapas del viaje espiritual. El arquetipo es un espejo del alma. ¿Te has preguntado cuál arquetipo estás encarnando en este momento de tu vida? Y luego está la iconografía, los rostros, objetos, colores y gestos que aparecen en sueños, visiones, cartas oraculares, símbolos religiosos o incluso en sincronicidades diarias. El ojo que todo lo ve, la cruz, el círculo, la espiral, las alas, la llama. Cada símbolo es un llamado, una pista, una llave. Por ejemplo, el símbolo del triángulo invertido aparece en muchas tradiciones como una representación del principio femenino, del agua, de la receptividad. Pero también es usado por iniciados como un signo de manifestación divina en la materia. ¿Qué pasa cuando lo ves en tus meditaciones, en tus sueños o incluso en la ropa de un desconocido? ¿Estás escuchando el mensaje que se te envía? Muchos elegidos reportan ver símbolos repetidos, números maestros, formas geométricas sagradas, animales totémicos. Esto no es coincidencia. Es activación. Tu alma te está hablando a través del lenguaje eterno del símbolo. Así que hoy te pregunto, ¿qué símbolo se te ha estado repitiendo últimamente? ¿Qué arquetipo sientes que está activo en tu vida ahora mismo? ¿Qué mito resuena contigo como si contara tu propia historia? Comparte en los comentarios. Este espacio es para los que han recordado que el símbolo no es solo arte, es revelación. Y tú, si estás leyendo esto, también eres símbolo. También eres mito. También eres canal. Los elegidos, ecos míticos, personajes legendarios y la influencia en nuestra narrativa espiritual actual. Desde los albores de la humanidad, la figura del elegido ha estado presente en mitos, leyendas y textos sagrados. En diversas culturas, este personaje central es señalado por una fuerza divina, ancestral o cósmica para cumplir una misión sagrada. Pero, ¿qué nos dicen estas historias? ¿Y por qué resuenan tan profundamente incluso hoy? Paralelos con mitos y leyendas. En la mitología griega, Perseo fue elegido para enfrentarse a monstruos y liberar a su pueblo. En el panteón hindú, Krishna se manifiesta como el avatar que guía a los justos y equilibra el Dharma. En el antiguo Egipto, Horus, hijo de Isis y Osiris, es el elegido para vengar la muerte de su padre y restaurar el orden. Estos personajes no solo nacen con un destino marcado, sino que su camino está lleno de pruebas, traiciones, revelaciones y sacrificios. Lo interesante es que, aunque estas culturas jamás se conocieron directamente en su origen, compartieron la figura arquetípica del elegido. ¿Coincidencia o señal? Comparación con otros elegidos históricos o ficticios. En tiempos más recientes, incluso en narrativas seculares o ficticias, este patrón se repite. Moisés fue elegido para liberar a su pueblo de Egipto, Jesús, para traer una nueva alianza, Mahoma, para revelar la palabra final del Creador. Pero también lo vemos en personajes como Neo en The Matrix, Anakin Skywalker en Star Wars, o incluso Harry Potter. Todos muestran signos desde su nacimiento, todos enfrentan dudas sobre su identidad y propósito, y todos deben atravesar una noche oscura del alma antes de comprender y aceptar su destino. ¿Y si estas historias no son solo fantasías? ¿Y si representan reflejos simbólicos de lo que muchos viven en su camino espiritual? Tal vez ser elegido no sea cuestión de grandeza o fama, sino de sensibilidad, despertar interior y disposición al servicio. Influencia en la narración contemporánea. Hoy en día, la figura del elegido ha sido resignificada. No siempre implica una guerra cósmica, sino un llamado silencioso a despertar, a sanar linajes, a elevar frecuencias. Las redes sociales están llenas de testimonios de personas que sintieron un despertar súbito, visiones, sueños proféticos, sincronicidades innegables. ¿Estamos viviendo un nuevo tiempo de activación masiva? ¿Podría ser que muchos estén sintiendo ese llamado antiguo, que antes solo unos pocos experimentaban, de forma colectiva? La narrativa del elegido ya no se limita a los profetas o a los héroes épicos. Hoy puede ser tú, yo, cualquiera que haya sentido que su existencia tiene un propósito más allá de lo visible. Pero con ese llamado también vienen desafíos, aislamiento, incomprensión, noches de duda. Y ahí, los mitos antiguos vuelven a ser relevantes. Nos recuerdan que no estamos solos, que otros han caminado este sendero antes, y que cada prueba tiene su sentido. Ahora te toca a ti. ¿Has sentido el llamado? Nos gustaría abrir este espacio para ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has tenido experiencias que te hayan hecho sentir elegido o marcado por un propósito más allá de lo común? ¿Qué historia mítica o personaje ficticio resuena más contigo?
¿Crees que estamos en una era de nuevos elegidos? ¿Qué desafíos has enfrentado al intentar responder a ese llamado interior? Este canal fue creado precisamente para abrir estas conversaciones. Para muchos, hablar de esto aún es tabú o causa incomodidad. Pero aquí, entre almas conscientes, podemos compartir, sanar y crecer juntos. Tu experiencia puede ser justo lo que otro necesita leer hoy. No subestimes el poder de tu voz.